bien. Miguel, ¿tú le vas a nivel? Hau, batu, gertuko ardura. Bai, baina behar zuele bat anibestu. A mí me tocan. Aupa. Txoin, igual Miguel zu jarri hor landame? Tú mejora. Sí, sí, justo el teléfono, ¿eh? Bueno, luego le hacen las preguntas, sí, ya, pero... Bai, horrenean. Eta igual gero mugituko dugu metroa, grabatzen izatenak. Te tengo que echarle chocolate. Pues igual sí, Se pone más dulce. Mugitu ingo dugu, ez? Hoi da, guain Miguelek itzen behar du. Orduan, Hau, pixkan gerturatu egiteko eto. guain Miguelek hasi behar du. Gero nik, gero Nuria, ¿Quién me iba a decir a mí San Valentín y tanto hombre? mirándote, hombre. Qué bien. Hasiko gara. Bueno, kaixo arratsaldeon, ongi etorri eta eskerrik asko gerturatu zareten guztioi. Kabiala ikutxuna aurkezteko elkartu gara gaurkoan hemen, eta aurtengo saria Marikruz Iribarreni eman diogu. Marikruzek inauteriekin oso lotura estu izan du bere bizitza guztian zehar. 60 urtetan jardun du mozorrak prestatzen. Lehenik bere seme-alabei hemen ditugu lagukin, gero ilobei eta azkenek urtetan bere balkoien jarri dituen panpinei. Inauterietako zaletasun ikaragarri izan du, eta hau bere inguruko guztiek kutsatzen saiatu da beti. Hau guztia dela eta erabaki dugu Marikruz Iribarren Kabiala ikutxun izendatzea. Orain Itziarrek galderatxo batzuk egingo dizkio. Bueno, Maricruz, Bueno, te quería preguntar, a ver. ¿qué sentiste cuando te nombraron Kabiala ikutxun? Pues una pocha. No me esperaba desde luego nada tampoco, porque yo lo hacía pues sin interés, como nada más porque me gustaba. Y claro, a mí no me dijeron, sabían para Navidad, sabían ellos, pero no me dijeron hasta hace poco. Y un día me miraban y se reían, estos tontos, no me miraron a mí tonta. Y me dicen, no sabes lo que te espera. A mí, ¿qué me espera? Pues sí. Pues nada, esto y esto. ¡Oh, la caña! Digo, ¿dónde me ha salido a mí a la caña? Sorpresa. No, sorpresa grande. Entonces, ¿qué supondrá para ti dar comienzo al carnaval este año? Mucho. En el balcón, Mucho. El cohete no sé. Pues ya que es la palabra que es la primera les diré, sálvese quien pueda. Quien pueda de abajo, ¿no? Porque si llega para el cohete, a ver dónde va a parar. Bueno, mucha alegría entonces, dar el comienzo al carnaval, Maricruz, con 99 Me da años. mucha alegría. 100, ya casi por septiembre 100. En septiembre con 100 años casi. Septiembre sí. Bueno. Bueno, yo aprovechando que están sus hijos aquí, Javier, Jesús Mari y Merche, me gustaría que comentaran un poco cómo ha sido su vida, cómo les ha inculcado a Maricruz el amor al carnaval y si tienen alguna anécdota que quieren contar, un poco para describir qué ha sido para ella y cómo se ha inculcado ella el carnaval. Inculcarnos, desde pequeñitos hemos visto eso. Y entonces, pues, hemos entrado en el juego. Y aparte, nos gusta. A mí me encanta. También. Ahora no es que me disfrace. Ahora ando las charangas, pero bien, lo hemos pasado bien. Y muchas aventuras, cuando estaba cosiendo y todo el tiempo que estaba preparando, lo estabas viendo todo en casa. Muchas noches, ¿no? Haciendo vestidos. Uf. Salía mi marido desesperado. Madre, pero ¿qué haces aquí? Déjame. Y yo pues no sabía. La ilusión de hacerles el La disfraz. ilusión de hacer. Cuando tenía 2 añitos, le vestiría el pelo. Sí. Y luego ya, pues, según fueron viniendo, pues, a los demás. También. A todos. Una vez no me llegaba el dinero. La cosa era panchucha. Sí. Y no me llegaba el dinero. Y decía, este año, ¿con qué les hago? Y yo sin hacer no puedo estar, pues.
Y estaba así pensando, uy, me fijo las cortinas del balcón. Ya está. Cojo las cortinas y las quité. Y entonces haciéndole, en vez de cortar shisha y como les metía, iba metiendo. Les hice unos vestidos, están por ahí, no sé, de andaluzas, que quitaba el hipojo. Luego, cuando terminó carnaval, soltar los vestidos y ponerlas. Otra vez las cosas. Eso es ser un artista, ¿eh? Un artista, ¿eh? Bueno, pues sí, bueno. No tenía. Otro día me viene de la escuela. Aquel que salía descallando era la niña. Tuve yo 4 chicos seguidos. La última era chica. No sé dónde está escondido por ahí. Está allí. No me habéis dicho que no voy a hablar. Pues ahora voy a hablar. Muy bien. ¿Y qué iba a decir yo? Se llama porque le vestía de niña, era. Y tenía el pelo muy liso, muy rebelde, y le ponía rizadores. Los rizadores que se llevaban antes, que se hacían cruz. Y me salía de la consolena, mamá. Yo no me voy a vestir, ¿eh? Pues yo no he podido dormir con estos cacharros. Sufro un poco, le decía yo. Han preguntado por aquí si alguna vez se ha hecho algún disfraz para usted misma. No he tenido tiempo. No. Siempre para los hijos, los nietos. Los hijos, los nietos. Y cuando terminaron los nietos dije, ¿y ahora? Pues no me rindo. Y tenía como las tómbolas, rifaban muñecas grandes vestidas de novia. Tenía una. Y luego tengo un negro, que es un zaporro. Pues sí, son grandes. Aquellos les he visto. ¿Les haces disfraces a esos? Sí. Todos los años les hago. ¿Diferente cada año? Diferente cada año. De toreros, de manolas. El negro de torero está para echar de manolas diferente. Diferente cada año. Diferente cada año. Haciendo cada año disfraces todavía. Y luego, pues, yo les he visto y ellos preparan, tienen una banqueta larga para poner en el balcón, les ponen allí encima, los tratan bien. Ella está en el carnaval, todo el y carnaval allí están todo el carnaval. En la plaza número 4, que miren al culto. 70 años, casi 70 años de... Sí. Y aún. Y luego el carnaval, cuando empezaba la fiesta, ¿qué hacía? O sea, ¿cómo disfrutaba de la fiesta una vez que ya empezaba? Yo disfrutaba viéndoles a ellos vestidos. Sí. Luego solíamos salir luego, éramos 4 o 5 matrimonios, salíamos a la noche juntos y a la noche salíamos y entonces aprovechaba. Como mi marido era muy bailarín y yo, bueno, pues entonces aprovechábamos. Pero yo vivía entonces, ahora vivo aquí en la Plata Nueva, pero vivíamos donde el ayuntamiento. Vamos. Allí íbamos y llegábamos al portal todas las tiendas y las de Gorrochategui y todas. Ya viene la María, viene. Todas a bajado. Bueno, aprovechando que está aquí también Nuria Carbonell, le cedo un poco la palabra, si quiere decir algo, eso ez zer esan nahi baldin baduzu, Nuria. Bueno, niretzat ohore bat da, olako kutxun bat izatea aurten, egia da, izugarrizko adibidea da, gure aurrerantzean egon daitezken inauteritako orea da, eta, nik uste, zorionak, De nada. Yo soy medio tonta, mira que no saber más. No, hombre, no. Oye,
suficiente mérito tienes Pero con todo lo que has yo no hecho. tuve la culpa. No, por supuesto que no. Franco. Eso es, eso es. Eso es. Bueno. Bueno. Al que hablaba vasco, echaban multa. Sí, no, por teníamos supuesto. para comer y íbamos a tener para pagar la multa. No. Pues, que me quedé. Vas a nací en la Plaza Justicia, arriba de la Guardia Civil. Bueno, pues enhorabuena, Maricruz. Y Ya, el cohete, bastante. a ver el A ver cohete, el cohete. hacia dónde va. El jueves gordo. Esperemos que vaya por... Pero Oye. que vaya bien. Oye, ya está. Oso ondo. No, yo creo que ya pensaré bien. Hombre, Yo me engancha, le diré a esto, tener en la mano un cohete, yo le daré fuego. Qué bueno. oso ondo. Bueno, bukatzeko, kabialaiek bere lan miresgarriaren inguruko irudi batzuk prestatu ditu hemen, zuekin eta berarekin partekatu nahi genituzke gainera. Vamos a ver ahora el vídeo, Maricruz, sobre tu vida, Sí. enseñando todos los disfraces que has hecho y todo el trabajo hecho en realidad. Igual. Sí, no sé si lo vamos a ver. Vamos a verlo allí, Maricruz. Hombre, ahora quisiera tener 18 años también. Bueno, Yo pero tienes también. 99 y así, bueno, Con todo lo que me ha pasado ahora, Mira, ¿puedes ver la tele? Ahí, espera, ahí. Igual hori Doan eseritzeko eseri. igual. Ez dakit. ¿Ves de ahí, Maricruz? ¿Lo ves? bien? sí. Eso es lo del papel. Mira, los tres, los hijos. cuatro. ¿Tus muñecos eran? Tenemos un truco de las amigas. Íbamos a salir y alquilábamos a mi casa. ¿Soy yo? Sí. ¿Cómo se llama? La otra entrevista conmigo. Pues nos quedaban. Mi madre estamos todas como yo no sabía nunca. Y que me quité las costillas y de vestidos de sevillanas. Una toda la noche. Mi marido venía y me decía, pero madre, ¿qué está pasando las nochitas desde aquí? Déjame de tranquilo, no me jodes. Tengo dos muñecos grandes, altos, y aquellos de ahora estos. Y ahora les visto a ellos y los ponemos en los dos muñecos para ese año también, de mexicanos. Como son los mexicanos muy grandes, sí, madre, pues una que lo va a salir de un cote. Pues una alegría, sí. Estaba un poco loca, tanto como la Hay que ser un poco Seca, loca. seca. Un poco lo que hay que ser. además. No, loca no. De humor. Muy bueno. ¿Quieres agua, Maricruz? ¿Quieres un poco de agua? ¿Quieres? Sí. Y en el balcón no me empuja nadie. Estoy con mis muñecos tirando soportinas. Sí, yo enseño a mis hijos. Cuando bailaba no lo ponía. Les enseño pues las caminadas y me han salido. Todavía me encanta. Eso es enseño de otra forma. Sí, sí, Claro. Oso ondo. Eskerrik asko, terrazetan guztiei. Muy Bueno, bien. ya está. Ahora solo te queda el chupinazo. Sí, El dentro de unos chupinazo. días. también. No, No, aquí no, pero en la plaza del ayuntamiento. Dentro de una semana. Son unos días, eso es. Pobre de mí.